Hoy vamos a presentar un extracto de un estudio más grande que estamos haciendo de todo el espectro político. Creo que lo interesante de esto mismo que tú decías, del posicionamiento ideológico e interés por la política, es que lo medimos de una forma diferente a como se está presentando hoy en día. Hay una idea general de que todos los uruguayos son de centro. Sí. Bueno, ahora vamos a ver que no es tan de centro la gente. Porque muchas veces no se da la posibilidad de salirse de ese lugar, de la escala del 0 al 10, donde te obligan a posicionarte, pero hay gente que incluso se define por fuera del espectro, que es un desinterés total en el sistema político. Y eso es otra forma de mirar el comportamiento de la población que nos resultó muy interesante para explicar algunos fenómenos que se van dando, incluso cuando vayamos más adelante a la evaluación de la gestión del presidente Orsi hasta este momento. Eso vamos a dejarlo para el final porque también es muy interesante. Pero ahí tenemos justamente lo que decías, 31% de no me defino ideológicamente. Igual antes... Es lo que yo vengo sosteniendo hay hace una mucho. Antes... Sí, vamos antes, querés, con la de... una torta que es... Con la del el interés en la política. Porque para explicar otro, primero vamos por este. Ahí va. Ese 36 está inflado para mí, pero no por ustedes, por la gente autopercibiéndose. De todas formas, vieron que el 36% es algo de interés en la política, que es como la categoría más grande. Es el que de alguna forma tiene cierto nivel de aproximación, pero no es una persona que esté permanentemente informándose, participando de la vida política o interesándole el rumbo del país en ese esquema. Si sumamos el algo de interés y mucho interés, tenemos un 55% de la población. Está bien. El mucho es un 19%. Claro, que es el potencial público objetivo de Campaña del Miedo. Exacto. Perfecto. Vamos bien. Pero después si vemos aquellos que dicen poco interés, que es un 21%, nada de interés, indiferente, que podríamos estar hablando dentro del mismo espectro, estamos sumando un 40% de la población. O sea, 40% de la población medio que no quiere saber nada con la política, pero igual aún así va a votar, digamos todo, ¿no? Es obligatorio. Somos de los países de América Latina que tiene mayor adhesión a la fiesta cívica, podríamos decirlo. Sí, bueno, en Argentina también es obligatorio y vota 68% de la gente, ¿no? Claro, Acá vota el 80, ¿no? Pero porque la multa ya les quedó como que digas 10 pesos. Sí, igual acá también podés justificarte de no ir a votar o votar en blanco. Y igual aún así la gente vota positivo. De todas el voto en formas, blanco son 2-3%. El desinterés... Yo creo que al final la gente quiere incidir. Ah, ¿viste? No, pero digo, te chupa un huevo, decís, no me importa, pero vos con lo votás, dale, vamos a poner. Dale, ¿entendés? no. Digo, si ya que voy, Y haces el asado y compartir con la familia, es un día diferente. ya que voy por Pero lo de todas menos, formas, incido. para la salud de un sistema político, el creciente desinterés es bastante preocupante. Porque en otros países han surgido fenómenos como en la Argentina, que son producto muchas veces del alejamiento y del desinterés de la población por la cuestión del sistema político. Entonces, eso es un tema que es quizás no para prender luces rojas, alarmas y bocinas, pero sí para irle prestando atención de qué es lo que está sucediendo. Y te lo engancho con la siguiente gráfica que es si a la gente de izquierda o de derecha le interesa más la política, que eso es muy interesante porque está vinculado, yo creo que con dos cosas. Con que creo que es esa, yo estoy medio chicato. Sí, es esta. Bueno, en realidad no es de izquierda o de derecha, pero sí es, bueno, al votante frente amplista le importa más la política que al votante de la coalición republicana. Exacto. Y es algo que yo un poco insisto bastante que con la antipolítica gana en general los sectores más conservadores de la sociedad. Y esto es un poco una representación científica de ello, ¿no? Sí. O tenemos fenómenos como Salle, que esa placa no la traemos, pero sí lo estábamos midiendo, que ha tenido un crecimiento desde las elecciones al momento de casi un 2% en lo que estamos evaluando nosotros. Ese tipo de fenómenos... Lo miden en 4% ustedes. Sí. Ese tipo de fenómenos se desprenden del desinterés por la política muchas veces, o el descreimiento del sistema político en general. Acá claramente vemos que los votantes frente amplistas son mucho más politizados, tienen más interés por los fenómenos, por lo que sucede dentro del país en términos de dirección política, y los de la coalición republicana tienden a tener un coto de pesca bastante más grande en aquellos que están alejados de estos temas, aquellos que dicen no interesarles la política. Pero al final, como decías vos, todos ponen su votito, todos infieren. Sí, todos los votos valen uno. Sí. Exacto. Y después, obviamente, blanco y anulado, que es el gran marco del desinterés, a pesar de que algunos, hay un 20% que dice tener mucho interés en la política de los que votan blanco y anulado, pero que es algo para observar porque no nos olvidemos que los niveles de blanco y anulado que hubo en las elecciones pasadas fueron de los más altos de la historia del país. Sí. Igual es un 3%, ¿no? Blanco y anulado
estuvo en torno al 5%. Ah, sí, pues estás incluyendo Nulalao también. Sí. Feli, ¿podemos acercar en FA-CR ahí como para ver más de cerca? Bien, porque... ahí va, lo que está en el medio. Porque eso es bien interesante y también un poco explica, yo creo, ahí va, FA-CR. Lo que está en verde bien oscuro es mucho interés dentro del Frente Amplio y 14, que es un 27%, y 14% mucho interés en la coalición republicana, que también tiene que ver un poco con la tradición militante del Frente Amplio, yo creo, en donde hay 500 comités de base, ¿no? Exacto. Yo creo que, y también, o sea, poco interés. Un 28% de los votantes de la coalición republicana y un 14% del Frente Amplio. O sea, hay una diferencia muy grande en que cuanto más te interesa la política, en general, más hacia la izquierda votás, ¿no? Exacto. Eso Puede ser al revés. Cuanto más a la izquierda estás, más te interesa la política. Es lo mismo. No, porque ahí estás asumiendo una correlación de la otra. Bueno, y en términos O sea, políticos... una causalidad de la otra y no sabemos si te interesa más o menos. cuál es causal de Y cuál. en términos políticos podría decir que es un sistema dialéctico. Donde... Sí, igual puedo tirar mi hipótesis, que A no ver. quiere decir que sea realmente la causa una de otra. Yo creo que en general las izquierdas siempre se plantean como vamos a imaginarnos otra cosa, otra realidad es posible. Entonces, para que vos te imagines otra realidad, sí o sí te tiene que interesar más la derecha, el capitalismo o la centro derecha en Uruguay. Se suele presentar más como dejemos las cosas como están más eficientemente. Sí. En Uruguay, obviamente hay otras derechas en otros países que son O la vamos a respuesta- echar a los inmigrantes, todo, pero acá es como O una vamos a hacer respuesta esto reactiva. mejor. Claro, Sí. pero entonces me parece que necesariamente van de la mano, como que si te interesa un poco más como, bueno, otras cosas redistributivas, más revolucionarias, te interesa más, porque tenés que estar pensándolo un ratito más por lo menos. Sí. Y capaz que si te interesa más y te seducen esas ideas, sos más de izquierda. Si medio decís como, bueno, la política no me importa que sea todo igual, en Uruguay por lo menos eso se plantea como el default, que es la coalición republicana, Exacto. me parece. Sí, y El eso capitalismo es el default también. Eso también, yo comparto plenamente en líneas generales, compito un poco con esa idea de que el Frente Amplio se había transformado en el partido del status quo también, ¿no? Luego de 15 años de gobernar, que ya era como el default y como que la rebeldía se había vuelto de derecha, ¿no? Ahí Sí. perdió. Pero Bueno, ahí también perdió. es una realidad que programáticamente tiene otro nivel de contenido, bastante más vacía, y que sugiere gran parte de los planteos que vienen de la coalición republicana son reactivos. No propositivos, no de desarrollo en términos políticos, que vos tenés que, como decía Fer, interesarte por analizar un programa, una propuesta, con un carácter de modificación Sí. o desarrollo. No, y tiene también menos mecanismos de participación y de involucramiento, ¿no? O sea, Sí. el programa del Frente Amplio se hace en Congreso a partir Sí. de los comités de base y de los o sea, efectivamente necesariamente implica que vos te involucres más políticamente en De esto. hecho, el Frente Amplio estuvo 5 años apostando al desarrollo de más comités de base, era algo Claro. que se veía a lo largo de Sí, todo sí. el país. Y la coalición republicana abre los clubs 6 meses antes de las Claro, elecciones. sí. Sí, el Frente Amplio pasa de 280 a 500 comités En un periodo. Sí, en un periodo. Bueno, continuamos en esto que vos nos habías adelantado, que es si es cierto eso, que en Uruguay todos son de centro o en realidad hay una indiferencia muy grande, pero en realidad en los que están identificados están un poco más hacia las puntas, que es el Exacto. gráfico siguiente, el 010. Ahora sí es. Que acá vamos, Que ese es muy interesante, ¿eh? vamos primero a hacer una aclaración metodológica. Sí. Que es normalmente lo que se estila es utilizar un espectro del 0 al 10, donde 0 es o izquierda radical o derecha radical, y bueno, y el otro extremo vendría a ser su opuesto, izquierda radical o derecha radical. Por tendencia, quien está tira el contestando centro. Sí. se tira el 5. Claro, todo el mundo se No, lleva al medio. es que me parece realmente gran innovación mostrar que el indiferente no es de centro y el de centro no es indiferente. indiferente. Puede ser una postura Es una- como muy firme el Exacto. centro. Nosotros en este caso elegimos de 7 porque el medio es 4. Ya no es intuitivo tirarte. ¿Cómo? ¿El medio es Es 4? 4. 4 es centro. Ok. Entonces ya no es intuitivo, me tiro directamente al 5, tenés Claro. que leerlo. Está marcado desde izquierda radical, izquierda, centro, centro derecha, derecha y derecha radical. Normalmente lo que se hace es que se toma el 5 y después centro izquierda y centro derecha se agrupa en un espectro, por ejemplo, de 4, 5 y 6. Entonces estás tomando y asumiendo que son de centro personas que por más que están cerca, se definen de izquierda o de derecha.
Y por otro lado utilizamos otro elemento que es agregar el no me defino. Yo no soy de centro. Claro. Estoy fuera, me defino fuera del espectro político. Claro, o sea, no te estoy contestando porque capaz que me empezás a preguntar qué pienso de cada cosa y da que soy de izquierda o de Exacto. derecha, no sé, pero... Pero Claro. tenemos... O del centro en general. Y acá justamente. eso crece muchísimo. Vemos que tenemos un 31% de las personas que respondieron que dicen que no se definen, que no son de centro. Claro. Están fuera de la autopercepción ideológica dentro de este esquema de izquierda extrema, derecha extrema, pasando por todo el Que es espectro. muy congruente con la primera gráfica que veíamos de un 40 y pico % de gente que no le interesa Me mucho. interesa. Claro. Por eso nos resultaba interesante primero ver Claro. el interés por la política y después ver la autopercepción ideológica. Claro. Pero estamos jugando en un esquema que es muy diferente al que se está planteando Sí, sí, normalmente. sí, sí, sí. Después ahí tenemos, prácticamente es una campana. Vamos a ver que hay un 9% en el centro, pero después se van yendo de forma casi simétrica hacia los extremos. Claro. 6% de centro izquierda, 6% de centro derecha, 27% de izquierda, 20% de derecha, tenemos un 7% más que se define, pero hay una simetría muy grande, y hay un 1% que se va a ambos extremos. Claro. Entonces, esto nos modifica muchísimo. Sí, sí, o sea, están planteando un escenario absolutamente alternativo Sí. al que siempre, incluso la ciencia política nos plantea que para ganar una elección hay que ganar el centro. No, En este caso hay que ganar a los que están fuera, claro. que no son centro. Hay que ganar al no me defino y el núcleo duro está o a la izquierda o a la O a la derecha. derecha. Y en este caso, cuando vos... O sea, hay que hacer como dos campañas, digamos. Y con el esquema tradicional, la gráfica tiene esta forma, ¿no? Una campana. ¿Cómo? Esta forma de campana. Campana de Gauss. Porque vos, ahí está la cámara, ahí. Ahí va. Porque vos Sí. agrupás y asumís que todos son de centro, entonces se concentra la mayor parte de la población en ese espacio. Si vos mirás y vos graficás esto que estamos proponiendo, hace dos campanas. Baja hacia el centro y sube hacia derecha e izquierda. Esto es una distribución totalmente diferente. Y es Bimodal. un análisis... Muchas gracias. Bimodal. Tuve parcial de esto. Exacto. Y ahí, Elegí la investigación para de plantearse nuevo. la disputa en el terreno electoral, por ejemplo, cambia muchísimo. Me parece no sé si un hallazgo, capaz que sí lo es, pero eso como, qué bueno que lo empiecen a tomar así, porque para mí cuando veo siempre las encuestas, como todo, digo, yo no veo la realidad de los asados reflejada acá. Total. Claro. Porque siempre digo, el partido me chupa un huevo, es mucho más grande. Sí. Sí, por supuesto. Y- Así que es un tercio, básicamente. Un tercio de la Y, población. y en general, el que tiene opiniones políticas no es tipo, ay, no, yo creo que todos tienen un poco de razón. En general, el que tiene opiniones políticas o está de un lado o está del otro. No me estoy de acuerdo contigo. Hay pila de gente firmemente de, bueno, hay que redistribuir, pero no nos vayamos para el otro lado. No, sí, hay que sí. hacer, Lo que- ayudar a la gente, pero tampoco, pero Lo que pasa un poco que- que laburen. Comparto, me parece que la gente comparto. es re firmemente de centro. Nuestros asados son mucho más picantes, me parece. No, Sí, bueno, nuestros asados sí, no, pero digo, incluso No, es hablando verdad. en órbitas muy por fuera de la mitad, Y porque para mí, nuestra Por derecha fuera de mi familia, y nuestra por fuera de- izquierda están bastante corridas al centro. Entonces, en realidad, por más de que vos seas muy hincha de uno, en realidad las políticas que decís no son ni privatizar todo ni expropiar, ¿entendés? O sea, como que en realidad Sí. lo que la gente te dice muy firmemente, de derecha según quién. También- Capaz medio de centro. Hay posiciones que eran mucho más fuertes, que quizás podían correr mucho más este espectro, porque algo que no sabemos es si este fenómeno es muy nuevo o ha estado siempre y nunca lo bueno, estamos también. identificando. Sí. No, y hay una realidad que en el último tiempo está sucediendo una polarización fuerte de los actores políticos principales, ¿no? Sí. O sea, en general, antes sucedía que el primer año de gobierno, no sé, 2020 o 2025, para poner el de la calle Pou o el de Orsi, era un año de luna de miel, tranquilo, cooperamos, te dejamos gobernar. Pero a diferencia, tanto el primer año de la calle Pou fue de ley de urgente consideración y cacerolazo por parte de la central sindical, juntada de firmas en contra de la LUC en pandemia, y este primer año de gobierno de Orsi van a ser 3 o 4 interpelaciones, una oposición muy reactiva. Entonces yo veo una polarización mucho más anticipada de lo que antes era. Bueno, el primer año y el segundo año te dejamos gobernar, cooperamos y jugamos en campaña más a polarizar en los últimos 2 años, ¿no? O sea, yo creo que está entrando en el escenario político, por lo menos parlamentario, eso de la campaña permanente, ¿no? Pero también creo que hay una diferencia en los dos periodos.
Me parece que el gobierno de la calle Pou al ingresar fue mucho más fuerte en cuestiones de patear la mesa y proponer modificaciones en torno al esquema que me estoy planteando. Un esquema totalmente de derecha, con la LUC, por ejemplo, donde genera un montón de modificaciones a la cotidiana del uruguayo. En este gobierno, y después lo vamos a ver también, creo que eso tiene que ver cuando vemos la evaluación que hacen los uruguayos y las uruguayas. Es más, desde poner en jaque lo sucedido durante el gobierno anterior que de la propuesta de política pública en torno a un espectro mucho más tirado hacia la izquierda. Cuando ellos al ingresar marcan la cancha desde una política de derecha clarísima, donde no había ninguna duda al respecto. También porque hicieron auditorías en el periodo pasado y no encontraron un Cardama o un Neptuno. Podrían haber, por ejemplo, finalizado el contrato Rowe-UPM, ¿no? Pero creo que también hay cosas que en el sentido de la población general pasan a veces desapercibidas. Claro. No, eso seguro. El uruguayo o la uruguaya está buscando qué es lo que le cambia la vida en el día a día. Sí, seguro. Bueno, tenemos más vamos diapositivas. a continuar con el de género, que es muy interesante. Sí, me Sí, interesa. acá autopercepción ideológica segmentada. A ver Segmentada. si lo ven Acá, ahí. cuando empezamos a cruzar datos por género y edad, se pone muy bonito. Porque también rompe. Lo Bueno, veo. acercar, pará. Sí, Esto, acercámelo. Está difícil, capaz que le sirve acercarlo por bloques, para ir bloque a bloque. No lo puedo ver en YouTube porque Quizás primero- a mí no me están dando YouTube. Quizás primero por sexo, que lo tiene más a la izquierda. Y acá hay una tendencia clarísima y una diferencia Hombre-mujer. muy Sí. grande por género, exactamente. Sí. Vemos que los hombres, más allá de que son más de izquierda que de derecha, porque son un 25% de izquierda y un 17% de derecha, Los hombres. los hombres, de todas formas tienen una tendencia hacia el centro bastante más grande que las mujeres. Las mujeres también son más de izquierda, pero son mucho menos de centro, tienen solo un 4% que se autodefine de centro frente a los hombres que tienen un 12%. Son más de izquierda porque tienen un 31% que se autopercibe de izquierda, no de centro, sino de izquierda, pero también tiene un 24% que se autopercibe de derecha. O sea, van a los extremos. Tienden a irse más hacia las puntas, las mujeres, y más hacia el centro los hombres. Y acá porque te da como poco de centro. O sea, Exacto. estamos tirando abajo de vuelta. Claro, por sexo. Claro, el no me identifico es enorme, el centro es poquito. Claro. Claro. Claro, de de vuelta, sí. Es que estamos viendo, o sea, la segmentación de lo anterior. Sí. Pero, claro, cuando vos descomponés por género, te das cuenta que en realidad lo que más tracciona tanto la izquierda como la derecha, o sea, la polarización, son las mujeres. Sí. Y el varón está un poquito más hacia el centro, Claro. la centroizquierda, centroderecha. De todas formas, hay más varones de izquierda y de derecha que de centro, pero Claro. agrupa más dentro del centro. Claro. Y vemos Ok, que la sí, no triple. identificación, el desinterés por la autodefinición ideológica, Es pesa muy lo parecido. mismo para hombres que para mujeres. En este caso, Sí. Sorpresa. Esto marca también una diferencia con el análisis que le está haciendo Porsekansky a la autocrítica del Partido Nacional, en donde marca que los varones jóvenes están con un histórico apoyo en los últimos 30, el más alto apoyo, que igual históricamente puede llegar a ser cierto, pero habrán visto Sí. varios titulares en donde se presenta que los varones jóvenes están en su pico histórico de apoyo a la derecha. Que tal vez en términos históricos pueda ser cierto, pero de todos modos, por lo menos en esta medición, siguen apoyando más a la izquierda que a la derecha. nosotros lo veíamos, ¿te acordás? Cuando las elecciones, Sí. que veíamos una tendencia de los hombres a irse Claro. un poco más hacia la derecha que las mujeres. Claro. Ese era un fenómeno que Sí. pensamos que había que observar, porque está el fenómeno Incel, hay Sí, muchas obvio. Sí, situaciones no, que porque en se van el resto del sucediendo. mundo Sí, va para ahí. Fenómeno mundial. En todo Occidente, por lo menos, sí. Pero tampoco estamos frente a Sí. prendan el horror que se está yendo Claro. absolutamente todos los hombres jóvenes hacia la Claro. derecha. De O todas sea- formas, acá es hombre, Claro. no hombre joven. Hombre. Ah, bueno, está. Estos hombres, ¿verdad? Hombre de izquierda, 25%, hombre de derecha, 17%. Es verdad que no está por edad. Por edades, son los cuadros de al lado. Sí, si vamos a la derecha, ahí. En los jóvenes tenemos un fenómeno similar al que sucede en las mujeres. Esto es por edad mezclado, hombres y mujeres. Claro, estas edades. Los jóvenes, que creo que también es un fenómeno particular de la adolescencia y de la edad, tiende a la radicalización. Claro. Se nos van hacia los extremos. O sea, tenemos un 30% de izquierda, 21% de derecha
Y todo el espectro del centro, desde centro izquierda a centro derecha, están entre un 4 y un 5%. Es un fenómeno es una contradicción hasta contra biológica ser joven y no ser revolucionario. No me acuerdo qué lo dijo. El problema es que ahí estaría fallando Fidel. Ah, Fidel. Ahí va. Y Bien el acento cubano. Y tendríamos un 36% que es joven y no es revolucionario. Ok, Porque listo. no se identifica con nada. Están tomando mal sus hormonas, chicos. Ahí tenemos un problema. Pero quienes se identifican se van hacia los extremos. Muy bien. Dentro de... Y tenemos que, capaz que nos vamos quedando sin tiempo, entonces capaz que podemos acelerar un poco más esta. De entre 35 y 59 sucede más o menos lo mismo, más de izquierda que de derecha, pero tirando un poquito más hacia las puntas, concentrando un poco más en el centro y con un alto nivel de no me identifico igual que los jóvenes. Que eso no sucede con los mayores. Los mayores son mayoritariamente de izquierda, bajan bastante el nivel de no identificación y igual tiene un nivel más alto de derecha que de centro. En síntesis, en materia de edad, los votos de derecha se concentran en 33, ¿cómo es? 33 a 60 más o menos, y de izquierda en las puntas. Jóvenes y adultos mayores. Exacto. ¿Tá? Bien. Y no es novedad, Montevideo es más de izquierda que el interior. Que el interior, eso es esperable. Quiero decir una última cosa. Yo creo que igual sí los jóvenes están con una anomia, con una de poco apego, con una depresión, con una falta de revolución impresionante, pero no me parece que la totalidad del... Porque ahora hay otras formas de hacer la revolución o que ya no encuentran en la política un correlato de las cosas que les importa. Capaz que van y se suman a Greenpeace, ¿entendés? O van y están en su grupo feminista y no les tenemos interesa mucho países donde la bandera ha sido One Piece, un anime. Que han salido con la bandera pirata de un anime a hacer una revolución, a tomar el Parlamento. O que están como locos queriendo que Paco redistribuya la plata del fútbol y no saben quiénes son los senadores. Como que bueno, están poniendo su libido, su revolución en otros lados. Queda también en los partidos encontrar ese lugar. Sí, que claramente emocionan menos. Y que también es complicado hablar de los jóvenes como un grupo homogéneo, ¿no? Porque hay muchas variables por eso y dije muchas que realidades. De esa totalidad de que no se identifica, yo no creo que ninguno sea revolucionario. Parece que están poniendo su revolución en otro lado, algunos. Está el joven militante universitario, está el pibe de barrio que está tomado por el narco, está el gurí del interior que quiere venir a estudiar acá, está el gurí... Igual el militante universitario probablemente sí le interese la política. Obvio. Está el gurí que se hace soldado porque es la salida que tiene en el pueblo. O sea, hay una realidad tan heterogénea. Está el que siente que esté quien esté, no le cambia nada. También. Bueno, y por último, vamos con qué piensa la gente de Yamandu Orsi y del gobierno, que es a lo que vinimos. Y ya cerramos. Acá van a ver, capaz que de lejos se va a ver medio complicada porque son 4 columnas. Vamos a acercarnos. Acá le preguntamos a la gente, ¿cómo evaluás hasta ahora la gestión del gobierno nacional encabezado para otro lado. por Yamandu Orsi? Vamos a arrancar por la izquierda, hacia la izquierda. Para otro lado, Manolo. La población izquierda. general. Hostia. Bien ahí. Ahora que nos estafó un gallego, vamos a ver podemos reír. La escala es no tengo opinión. Sacame el zócalo, Manolo. Muy negativa, ni positiva ni negativa, positiva y muy positiva. ¿tá? Va de muy positiva hacia el verde oscuro hacia el rojo, que es muy negativa. Son números bastante duros. Si yo fuese del equipo de Orsi me serían preocupantes. A ver, sí mantiene una aprobación neta positiva, ¿no? Por 1 o 2 puntos. Exacto. Pero con mucha indiferencia, ¿no? Ese es el gran elemento, creo que a la gente le chupa un huevo tu gobierno, básicamente. Y si lo comparamos después con, por ejemplo, los gobiernos de Tabaré o de la calle, acá hay algunos elementos que te puede afectar bastante. ¿Qué querés, Matías? Para empezar, vemos que es un 26% de la población general dice que es positiva o muy positiva. Y un 25%, es un punto de diferencia, dice que es negativa o muy negativa. Con un 33% que dice que ni positiva ni negativa, al que le sumás un 11% que dice que no tiene opinión. Que es más o menos lo mismo, ni positiva ni negativa, no tengo ninguna opinión. Entonces ahí estamos llegando a un 44%. Creo que esto es un tema preocupante cuando uno está gobernando y como con el funcionamiento del sistema político es fundamental generar opinión, ya sea positivas o negativas, porque significa que uno está haciendo y que de alguna manera eso está teniendo alguna repercusión a nivel poblacional. En este caso estaría siendo intrascendente para la población lo que ha sucedido hasta el momento de hoy en el gobierno de Orsi.
Capaz que por un problema comunicacional, capaz que por un problema... Sí, es mucho más difícil cortar a través de todo el ruido, que ahora tenés que llegar a la gente por las redes, que puede perfectamente evitar todo lo que le Sí. digas y ya no hay como unos Sí. más monocanales o monotemas. Es Igual que- hace un año y medio la calle Pou podía, ¿no? y- O sea, pero ahora lo vamos a ver cuando veamos Tuvo mucho tiempo también, así como la pandemia fue horrible, también tenía las conferencias de prensa. Sí. la conferencia de prensa y, no lo voy a decir yo, pero una ley de medios que pagó muchos Importante. favores. Pero también tenía Lo dije yo, dentro perdón. de su fuerza política, dentro de la coalición, un nivel de aprobación mucho más alto del que tiene Orsi dentro del Frente Amplio. Bueno, vamos a eso. Vamos a ver qué piensan los frentamplistas de Orsi. ¿Hay frentamplistas enojados con Orsi? No los hay. Es, ¿Qué ahí, sucede? 11 y 11 del 11 del 11. ahí se ve pidan un poquito, deseo. si que más para ahí. Bueno, pero ves que, por ejemplo, el muy positivo, Orsi sorcistas. es muy positivo solo un 15% dentro del Frente O sea, ni Amplio. los votantes del MPP son los que están muy contentos con el gobierno de Orsi. Exacto. Increíble. Y positiva ya crece a un 40%. Es Bien. una opinión más tibia, Sí. sin, Bueno, sin jugarse muchísimo. Yo lo dije. Y, Lo pensé. Pero, de todas formas, normalmente, por ejemplo, si vos vas a Tabaré, Sí. que en su momento en el 2005 tuvo un 65% de aprobación y en el 2015 tenía un 51%. Estos son números, hay que nombrar a los colegas porque nosotros en esa época no estábamos, entonces estamos tomando números de otros colegas, estos son números de cifra. Encuestas son a julio de 2005-2015, más o menos cerca del periodo que estamos ahora, pero vos ves que el Frente Amplio en el 2005 tenía un 85% de aprobación por Tabaré, por su Claro. gestión. Y en el A la 2015 interna del Frente Amplio. tenía un 72%. Después el Partido Nacional tenía un 33%, o sea, era bajo, pero lo Claro. que levantaba en general era que tu propia fuerza Claro, política está estaba a respaldado. favor de la gestión que estabas haciendo. Bueno, pero también acá hay que reconocerle que Orsi, porque acá estamos midiendo a Orsi, no al gobierno del Frente Amplio, ¿no? Exacto. No a la gestión. Nosotros lo preguntamos, ¿Esto figura de Orsi? ahí está la pregunta. La pregunta es, ¿cómo evaluás hasta ahora la gestión del gobierno nacional encabezado por Yamandu Orsi? Es gestión y Que figura, estás todo ahí junto. depende de cómo lo tomé cada costado. Pero lo mismo pasó con la calle Pou. Si vos ves a la calle Pou, que en un momento tenía 53% de aprobación, el 90% de la coalición lo aprobaba. Solo un 23% del Frente Amplio. Claro, sí, estaba muy polarizado. A ver, y vamos a ver qué piensan los coalicionistas sobre Yamandu Orsi. La coalición se para similar a como se han parado con otros periodos. O sea, tenés un 4% de positiva, nadie evalúa muy positivo. Tenés un 39%, que eso igual es lo que hablábamos hoy, o sea, un 39% que dice ni positiva ni negativa, y un 10% que no tiene opinión. O sea, esto es muy interesante. Entre el tipo que votó al Frente Amplio y el tipo que votó a la coalición republicana, hay solamente un 9% de diferencia de la gente que dice me da igual la gestión de Yamandu Orsi. O sea, 30 a 39. Sí. Si sumás los no tengo opinión, que también están igual, es 49 a 36. 49 a La coalición 36. a 36 del Frente Amplio. Emociona poco.